Bienvenidos al podcast de Proyección Positiva. 15 minutos que conversamos de temas esenciales en la vida del cristiano y cómo sacar lo mejor de sí mismos. Iniciamos con el tema de hoy. Hola, saludos a todos, bienvenidos a este podcast de Proyección Positiva. Mi nombre es Nel Sedano y para mí es un gusto, es un placer el acompañarle en este momento donde hablamos de temas esenciales en la vida del cristiano, y el tema de hoy es predicar con el ejemplo. Vaya tema, predicar con el ejemplo, algo que es muy difícil, pues muy pocas personas tienen este deseo de querer ser líderes íntegros y de líderes que realmente sean líderes no de palabras, sino de hechos. ¿Qué es predicar con el ejemplo? Es hacer que nuestras palabras coincidan con nuestros hechos. ¿Ha conocido usted esas personas que hablan y dicen muchas cosas, pero nunca hacen? ¿Ha conocido esas personas que dicen amar a Dios, pero hacen lo contrario? Inclusive muchos líderes, y en este podcast que es específicamente para líderes cristianos, me imagino que usted ha conocido a mucha gente así, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más desagradable que conocer a alguien que no predique con el ejemplo. Que diga, no andes fornicando y fornica. Que dice, no andes adulterando y adultera. Que dice, no mientas y anda mintiendo. Qué horrible es esto. Pero Stephen Covey dijo unas palabras y son las siguientes: tus actos siempre hablan más alto que tus palabras. Y yo creo que esta es una frase que va directo al punto, que son completamente verdad y que es completamente cierto, que nuestros actos siempre van a hablar mucho más alto que nuestras palabras. Hay muchas personas que hablan y dicen, pero al final los actos no hablan por ellos. Entonces siempre es mejor que tus actos hablen más alto que tus palabras. Me gustan mucho las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan más las personas que hacen lo que dicen. Voy nuevamente, me gustan más las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan más las personas que hacen lo que dicen. En Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesús dice unas palabras bellísimas. Traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Yo tengo que entender que no puedo pedir lo que no doy. Hay gente que quiere respeto, pero no respeta. Hay gente que quiere muchas cosas, pero que no se las gana por su ejemplo. No podemos enseñar lo que realmente no practicamos en nuestra realidad de vida. Y esto hay que comprenderlo. Usted no puede enseñar lo que usted no practica en nuestra realidad de vida. ¿Por qué? Porque es una mentira. Estás siendo una persona hipócrita. Estamos queriendo enseñar lo que no estamos dispuestos a vivir, que no lo estamos haciendo de sincero corazón. Y para Dios es muy importante que las personas que le sirvan lo hagan con el corazón, de que no lo hagan solamente por sus palabras, sino que realmente su corazón quiera agradarle a Él. Y cuando no estás cumpliendo con este requisito de predicar con el ejemplo, lo estamos haciendo mal. Y eso sucede con muchos cristianos. Queremos acercar a las personas a Dios, pero solamente hablamos y no damos ejemplo. La gente lo que hace, como decía un momento, es vernos como hipócritas. Y qué feo que es una persona hipócrita. Qué feo es esto. Habla mal de usted, le sonríe, pero al final habla mal de usted con otros. Nosotros no podemos ser hipócritas como líderes. Nosotros no podemos hablar y no hacer. No solo con las personas, sino que con Dios mismo. Está bien, usted puede engañar a ese amigo, usted puede engañar a esa persona que lo está escuchando, pero yo estoy seguro que usted no va a poder engañar a Dios jamás. Es imposible.
Cuando usted nota y vemos en la Biblia, la gente influyente y grandes hombres de Dios siempre predicaban con el ejemplo. ¿Se acuerdan de Daniel? Sí, aquel Daniel que interpretaba sueños, aquel Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia, aquel Daniel, él era alguien que hablaba de Dios en todo momento y todos lo conocían. Sí, siempre hablaba de Dios. Pero un día los sátrapas, las personas que estaban alrededor gobernando juntamente con el rey, quisieron ir a ver si encontraban alguna falla en este hombre, Daniel, que era un hombre íntegro en todos los aspectos. Ellos van y ¿saben qué se encuentran? De que Daniel oraba 3 veces al día. Siempre, todos los días, él oraba 3 veces al día. Impresionante, ¿verdad? Era una persona que predicaba con el ejemplo. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona se vuelve ejemplo para los demás, tiene muchas más exigencias. Sí, van a estar mirándote, van a observarte si es verdad que lo que practicas es cierto en tu vida o es mentira. Y esto también nos lleva a preocuparnos mucho en el aspecto de que podemos equivocarnos y cuando nos equivoquemos nos van a hundir. Sí, nos van a hundir porque estás en un lugar alto. Siempre he dicho que no es lo mismo que caiga una persona que apenas está empezando a escalar que alguien que ya lleva mucho y muchísimo tiempo escalando. Porque el golpe de aquel que va más alto va a ser muchísimo, muchísimo más grande que aquel que apenas está empezando. ¿Por qué? Porque los ojos de los demás están puestos sobre muchos líderes. Por eso predicar con el ejemplo es vital. A veces no es fácil, pero solamente los verdaderos líderes pueden realizarlo. Qué bueno esto, ¿verdad? Puede ser que no sea fácil, pero si usted es un verdadero líder, quiero decirle que usted puede realizarlo, usted puede hacer eso realidad. Y quisiera aquí darle como unas partes importantes de que es cómo puedo hacer yo para ser ejemplo. Es comienza a trabajar en tus debilidades para que puedas predicar con el ejemplo. Hay cosas tan sencillas que a veces ni nos damos cuenta que son esenciales para dar el ejemplo. Digamos que hay una persona líder que va y juega fútbol y que cuando juega fútbol se convierte en una persona de pleitos, que se enoja, que grita, que insulta, que se molesta y da mal ejemplo. Y los demás dicen, wow, y este hombre es cristiano y predica cosas muy lindas, pero él tiene debilidades, esas chiquititas que quizá nadie las ve. Eso se pregunta uno, pero en realidad están en la vista de todos. Entonces, comience a trabajar en sus debilidades para que pueda predicar con el ejemplo. Sea responsable, respete a los demás, trátelos bien. Sea un buen padre si tiene hijos, que sus hijos puedan ver una buena persona que no solamente se para a predicar en un púlpito, sino que también predica con su ejemplo, no solamente en una iglesia, sino en su casa. Si usted es una madre, sea una buena madre. Si usted es un hijo, sea un buen hijo, que sus padres puedan decir, hey, es cierto lo que este hombre dice. Él predica con el ejemplo. Este hombre predica con el ejemplo. Yo sé que es difícil, pero hay algo que mencionó el apóstol Pablo, que quizá usted dice, no, es que es imposible el que yo pueda predicar con el ejemplo, porque siempre voy a equivocarme, porque tengo una carne y todo, pero no. De hecho, el apóstol Pablo dice unas palabras que nos animan, y dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué palabra más fuerte y más seguras. Yo creo que yo no me atrevería a decir esto, me costaría muchísimo y sería muy, pero muy difícil para mí decir, hey, mírenme a mí, imítenme. Pero esto nos enseña de que sí es posible, de que es posible de que la gente quiera imitarlo a usted porque usted imita a Cristo y la gente de afuera está esperando gente para poder seguir, para poder imitar, para poder creer en Dios. Y ahora
esto me pone a pensar muchas cosas, y es cuánta gente hay apartada en los caminos de Dios por malos ejemplos. ¿Usted conoce en este momento a alguien? Y quizás usted me diga, Nel, tenés razón. Tenés razón porque en mi familia, porque en mi grupo de amigos, porque en la sociedad que yo conozco, he visto gente herida por malos ejemplos, porque han predicado pero no predican con su ejemplo, no hacen lo que predican, mucho bla 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 y muchas cosas dicen, pero no demuestran lo que realmente ellos dicen ser. Y esas personas se apartan y nunca vuelven a la iglesia, se apartan de Dios y la agarran contra Dios cuando ven que es el hombre que ha fallado. Muchas veces estas cosas vienen a acarrear muchas consecuencias. En el aspecto de iglesia nos vemos mal parados ante una sociedad que nos mira como hipócritas. Y esto no puede ser posible. Dios necesita gente y necesita líderes verdaderos, líderes genuinos, líderes que hoy se lancen el reto de decir: yo quiero predicar con el ejemplo, yo quiero que Dios me utilice porque yo quiero ser su hijo y que los demás puedan ver en mí a Cristo. Vaya, qué importante esta decisión. Tomemos la decisión hoy de ser diferentes. Póngase a pensar en el montón de almas que se ganarían para Cristo si predicaran con el ejemplo. Y quizá usted sea un líder de esos que ya no están en una iglesia, pero usted es un líder que Dios ha llamado y que usted hoy escucha este podcast porque sabe que usted necesita formación para salir adelante en un futuro. Usted que me escucha en este preciso momento, siga hacia adelante. Si se equivocó, bueno, bienvenido al club, todos nos equivocamos. Pero si le falló a Dios, arrepiéntase y dígale: Señor, perdóname, y comience a caminar nuevamente. Y si usted es alguien que usted se ha apartado de la iglesia por gente hipócrita, le queremos pedir perdón en nombre de aquellos que han fallado y que han sido malos ejemplos, y decirle que ojalá haya gente como usted que quiera marcar la diferencia. Y para finalizar, nada más terminar con esto, que es los beneficios que nos traen. Y hay muchos, pero quisiera rescatar dos, que es el respeto y la credibilidad. No hay cosa mayor que la credibilidad y que el respeto. Muchas veces queremos respeto y ese respeto no lo ganamos porque no somos ejemplo. Y la otra es la credibilidad de lo que estamos diciendo o hablando. Puede cambiar muchas vidas y no hay nada más hermoso y nada más bello que ver a un cristiano con credibilidad completamente en todas las partes de su vida. Así que este fue el podcast de Proyección Positiva. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nel Sedano y esperamos que dentro de poco podamos volvernos a escuchar en el siguiente podcast. Gracias. Chao, bendiciones. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Quizá alguien lo pueda necesitar. Te esperamos en nuestro nuevo podcast en Proyección Positiva.